Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de SQL, donde vamos a comenzar con las consultas multitabla. Como su nombre indica, son consultas que podemos realizar pidiendo información de varias tablas que tengamos almacenadas en nuestra base de datos. Hasta ahora todas las consultas que hemos realizado han estado basadas en una única tabla, pero imaginaos que en una base de datos en la cual tenemos 30 tablas, pues queremos realizar una consulta en la que veamos información de 5 de esas 30 tablas, o 7 o 9, o las que queramos. Bueno, pues esto es lo que nos permiten las consultas multitabla, también denominadas consultas de unión. Estas consultas de unión se dividen en dos grandes grupos, consultas de unión externa y consultas de unión interna. Iremos viendo la diferencia o diferencias que existen entre estos dos grandes grupos de consultas a medida que avancemos en este vídeo y en el siguiente. De momento nos vamos a centrar en el primer tipo, las consultas de unión externa. Para realizar este tipo de consultas de unión debemos utilizar cualquiera de los operadores que veis en la parte de abajo, ¿no? O bien el operador union o union all, except, intersect o minus. Todos ellos pertenecen al estándar SQL, sin embargo, los tres últimos no están soportados por todos los gestores de bases de datos. Por ejemplo, MySQL no soporta ninguno de estos tres operadores y Access creo recordar que tampoco. Estos operadores tienen su utilidad, luego entonces cuando queramos hacer algo relativo a estos operadores nos tendremos que buscar las vueltas por otro lado para obtener el mismo resultado utilizando MySQL o Access, ¿no? Vamos a centrarnos en los dos operadores de arriba, que son bastante utilizados, union y union all, y vamos a ver su utilidad. Concretamente vamos a comenzar con el operador union. El operador union, como su nombre indica, pues permite unir en una única consulta varias tablas que podamos tener almacenadas en nuestra base de datos. Y ahora veremos cómo las une, ¿no? Cuando uno maneja una base de datos, pues con el tiempo se suele encontrar con una situación que es bastante frecuente, y es tener la misma información, pero en vez de almacenada en una única tabla, pues dividida esa información en varias tablas. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, pues puede ocurrir pues por múltiples circunstancias, o bien porque a medida que pasa el tiempo, compañeros de trabajo, jefes o quien sea, pues te van pasando más información en tablas, algo que se puede hacer, por ejemplo, estás manejando Access y tus compañeros de trabajo o quien sea, pues te van exportando tablas a tu base de datos para que tengas esa información, ¿no? O bien, pues por cualquier otra circunstancia. El caso es que esta situación es frecuente. ¿Y qué ocurre cuando tenemos la información dividida en varias tablas? Pues que cuando haces una consulta vendría muy bien unir la información de esas tablas en una única consulta, pues para poder ver esta información de golpe, ¿no? Pues esto es lo que permite el operador union, pero claro, hay que tener en cuenta que este operador no lo podemos utilizar siempre que se nos antoje. Para poder realizar consultas de unión con varias tablas, estas tablas tienen que cumplir una serie de requisitos. El primer requisito fundamental es que ambas tablas deben tener el mismo número de campos, es decir, las consultas de unión no se pueden realizar con dos tablas en las cuales pues una tenga 9 campos y en la otra haya 4 campos, no va a funcionar. Y además de tener el mismo número de campos, los campos deben de tener tipos de datos compatibles. Estáis viendo en pantalla un ejemplo muy sencillo, dos tablas que son prácticamente iguales, sin embargo la información, como podéis observar, es diferente, ¿no? Tenemos en ambas tablas un campo código artículo, un campo sección, nombre artículo, precio, etc. en las dos tablas. Cuando decimos que deben de tener tipos de datos compatibles, es que, por ejemplo, el campo precio de ambas tablas pues debe de tener un campo numérico. Un campo numérico y un campo moneda pueden ser compatibles. Lo que no es compatible es tener en un campo pues un dato de tipo numérico y en el mismo campo de la otra tabla tener un dato de tipo texto. Texto y numérico no es compatible para realizar consultas de unión. Lo que sí puede ocurrir es que en las dos tablas los campos tengan nombres diferentes. No es lo que se está dando en las tablas que tenéis en pantalla, pero por ejemplo, en este ejemplo que tenemos en pantalla, si el primer campo, pues en vez de llamarse código artículo en la tabla A1, pues se llama CART, abreviándolo, y en la tabla 2 se llama código artículo, pues esto no es ningún obstáculo para poder realizar consultas de unión. El nombre de los campos puede ser diferente. Mismo número de campos, tipos de dato compatible y nombre de campo igual o diferente. Y una vez que las tablas cumplen los requisitos, pues realizando estas consultas de unión, lo que ocurre es que la información de ambas tablas se fusiona en una única consulta. Y esa consulta toma
como nombre de campos los nombres que tenían los campos en la tabla 1. Bien, pues vamos a ver este tipo de consultas, como siempre, con ejemplos prácticos. Y para ello, pues vamos a necesitar dos tablas que se parezcan, ¿no? Entonces, bueno, pues he preparado una tabla, la cual os podéis descargar en el enlace que tenéis en la descripción de este vídeo para poder practicar, si así lo deseáis. Yo tengo ahora mismo la tabla en un archivo Excel, que es el formato que os voy a pasar. Bueno, Excel, en un formato Open Document, tal y como vimos en vídeos anteriores, ¿no? Entonces, bueno, lo que debéis hacer si deseáis practicar con este archivo que yo os voy a pasar es importar a vuestra base de datos, pues MySQL o a vuestra base de datos Access o el gestor que estéis utilizando este archivo, ¿no? Si echamos un vistazo a este archivo antes de importarlo, pues vemos que se trata de una tabla muy similar, ¿no? La cual tiene un campo código artículo, un campo sección, sin embargo las secciones son nuevas, son secciones que hasta ahora no habíamos trabajado en nuestra tabla de productos. Tenemos alta costura y deportes de riesgo, ¿no? Unos artículos, los artículos se repiten, me da igual, unos precios. Estos precios pues son un poco más caros de los que teníamos en la tabla de productos original. Una fecha, un campo importado y un país de origen. Los países no han cambiado. Es decir, lo único que ha cambiado aquí pues es el código artículo y la sección, que parecen ser nuevos. Y para practicar, pues con esto nos sirve. Luego entonces, si estáis utilizando pues el gestor de base de datos MySQL, lo que debéis hacer es importar esta tabla y si estáis utilizando Access, exactamente igual. Yo la voy a importar dentro de mi base de datos pruebas, luego entonces nos vamos a importar y esto pues ya como lo vimos en vídeos anteriores lo voy a hacer muy rápido. Importamos el archivo Open Document, que no se nos olvide decirle que la primera fila del archivo pues contiene los nombres de columna de la tabla y le damos a continuar. Hecho esto pues se importa correctamente, con lo cual ya tenemos dos tablas muy similares. Concretamente, pues tenemos la tabla de productos que, como todos conocemos, pues entre sus secciones cuenta con la sección de deportes. Aquí, por ejemplo, tenemos un artículo de deportes, aquí tenemos otro, y luego tenemos la tabla de productos nuevos, la cual consta de una sección que se llama deportes de riesgo. Bien, pues imaginemos que queremos hacer una consulta en la que veamos todos los artículos que tenemos en nuestra base de datos que pertenecen a deportes o a deportes de riesgo. Claro, la información la tenemos en dos tablas, pues es la situación ideal para utilizar el operador union y ver la información que tenemos almacenada en estas tablas. ¿Cómo se hace? Sencillo, abrimos la consola SQL y bueno, pues se trata ni más ni menos de realizar dos consultas utilizando el comando select, tal y como hemos visto hasta ahora en el curso, y uniendo ambas consultas pues con el operador union. Por ejemplo, de la siguiente forma, select asterisco from productos. Podemos pedirle un criterio o no, esto ya depende de lo que necesitemos. En este caso sí, porque de la primera tabla solamente quiero ver los artículos de deporte, luego entonces where sección igual a deportes, ¿no? Y aquí pues habríamos finalizado la primera consulta. Ahora es cuando a continuación utilizamos el operador union y a continuación del union pues la otra consulta con el comando select, es así de sencillo. Luego entonces select asterisco from, ¿cómo se llamaba esta tabla? Productos nuevos, creo que se llamaba. From, productos nuevos. Y ahora pues aquí había dos secciones, ¿no? Pues tenemos que decirle where sección, el criterio de la segunda tabla, igual a deportes de riesgo. Espero estar escribiéndolo bien, porque tampoco recuerdo exactamente cómo estaba escrito. Bueno, pues esto sería una consulta de unión. Nos va a unir lo que devuelva la primera consulta con lo que devuelve la segunda consulta. A la hora de establecer criterios, como decía, es voluntario. En esta ocasión sí que necesitamos criterios para el tipo de consulta que queramos hacer, tanto en la primera tabla como en la segunda. Pero en el caso de establecer criterios, no tiene por qué ser un criterio basado en el mismo campo. Aquí estoy utilizando un criterio en el campo sección y en la segunda consulta también. Pero pues, es por el tipo de consulta que queremos hacer ahora mismo. Esto no tiene por qué ser así. Podemos establecer criterio en el campo precio en la primera consulta y en el campo país de origen en la segunda, o lo que se nos antoje. Todo depende de lo que necesitemos. También he de decir algo muy importante y que se me ha olvidado. Para los que estéis manejando Access, no es posible realizar consultas de unión en tablas que tengan un campo de tipo objeto OLE. Es decir, campos que admiten objetos de tipo imágenes JPG y otros objetos tipo Windows, ¿no? Aquí en MySQL sí que nos permite hacerlo porque a la hora de importar las tablas, este campo de tipo objeto OLE fue automáticamente convertido a un campo varchar, es decir, de texto, ¿no? Y esto sí que
permite hacerlo. Luego, entonces, aquellos que estéis utilizando Access, de alguna forma, o bien elimináis el campo foto, que la verdad es que está vacío y poca utilidad le estamos dando, o bien tendríais que transformar este campo en un campo de tipo texto. El caso es que las consultas de unión no admiten este tipo de datos. Dicho esto, pues vamos a pulsar en el botón de continuar y vamos a ver qué es lo que nos devuelve pues esta consulta, y como podéis observar, pues efectivamente nos devuelve pues todos los artículos de deportes y a continuación los artículos de deportes de riesgo de la otra tabla. Como podéis observar, en esta consulta en la cual estamos uniendo la información de las dos tablas, el nombre que le da a los campos en la consulta son los nombres de la tabla 1. En nuestro caso, como las dos tablas tienen en sus campos el mismo nombre, pues no vemos la diferencia. Pero si probáis a cambiar el nombre en algún campo de la tabla 2, veréis que el nombre que se le da en la consulta es el que tiene en la tabla 1. Vamos a realizar un segundo ejemplo con lo que mencionaba hace un instante, estableciendo un criterio para una consulta, un criterio diferente para la otra consulta, para que veáis pues, que no hay ningún problema y así practicamos un poco más, ¿no? Vamos a hacer en esta ocasión una consulta que nos muestre los artículos de la tabla de productos cuyo precio es superior a 500 euros y los artículos de la tabla productos nuevos cuya sección sea pues alta costura, que es el nombre que creo que tenía la sección en productos nuevos. Por ejemplo, ¿no? Es decir, artículos más caros de 500 y artículos de alta costura de la otra tabla. Bueno, pues nos vamos a la consola, borramos la consulta que hemos realizado hace un instante y en esta ocasión pues sería exactamente lo mismo, ¿no? Select, a continuación campos que quieres ver. Esto es importante también, ¿no? Porque al tratarse de una consulta de unión, yo estoy poniendo el asterisco porque quiero ver todos los campos. Si quisierais ver solamente algunos de los campos, pues ya sabéis, nombre de los campos separados por comas. Eso sí, muy importante, en el caso de que lo hagáis así, ambas consultas select deben de tener indicados los mismos campos, con nombres diferentes quizás, pero los mismos campos. Si le indicas al primer select 3 campos, al segundo select los mismos 3 campos. En este caso, para no complicarnos, pues select asterisco, pues from productos, where precio mayor que 500, union, y ahora pues vendría la otra instrucción select from productos nuevos, where sección igual, y a ver si no me confundo, porque esto creo recordar que se llamaba alta costura. Vamos a ver si no he cometido ningún error de sintaxis. Antes de ejecutarlo, pues ya estoy viendo aquí que productos nuevos, pues ya lo he escrito mal. Como yo tengo aquí una especie de dislexia, ¿no?, a la hora de escribir en el ordenador. Bueno, pues una vez hecho esto, pulsamos en el botón de continuar y aquí pues he cometido un error de sintaxis. Debe ser que esta sección de alta costura pues no existe porque me está marcando el error aquí precisamente. Vamos a repasar qué teníamos en productos nuevos y sí que existe. Luego entonces pues no sé muy bien a qué se debe este error. Volvemos hacia atrás y ya sé a qué se debe. Se me ha olvidado precisamente en lo que estaba haciendo más hincapié, ¿no? Os estoy diciendo que tenéis que indicar los mismos campos en una consulta que en otra y a mí va y se me olvida. Bueno, pues le damos a continuar y ahora sí, ¿no? Bueno, pues aquí están los artículos de la primera tabla cuyo precio es superior a 500 euros y los artículos de alta costura en la segunda tabla. Dicho esto, pues podéis utilizar todas las combinaciones posibles utilizando un select y utilizando el otro. Vamos a ver ahora para qué sirve el segundo operador que os mencionaba al comenzar este vídeo, que es el operador Union All. Es muy parecido a este que acabamos de utilizar, pero diferente. ¿En qué consiste la diferencia entre ambos? Union y Union All. El operador Union, que es el que acabamos de utilizar en estas dos consultas, en el caso de que haya registros repetidos en tabla 1 y tabla 2, esos registros repetidos los muestra solamente una vez. Mientras que Union All, cuando hay registros repetidos en las tablas de unión, tabla 1, tabla 2, pues ese registro repetido lo muestra siempre que aparezca. Si aparece repetido 2 veces, 2. Y si aparece 30 veces repetido, pues 30, ¿no? Es la diferencia. Ahora haremos un ejemplo. También he de deciros que por cuestiones de no complicarnos demasiado, nosotros estamos realizando las consultas uniendo dos tablas, es decir, dos instrucciones select, como podéis observar. Pero si quisiéramos unir la información de más de dos tablas, lo único que habría que hacer, pues a continuación, es poner otro union y otro select. Es decir, select asterisco from productos, union select asterisco from productos nuevos, union select asterisco from productos futuros o como se llame la tercera tabla. Y así una cuarta y una quinta, ¿no?
Bueno, vamos a hacer el ejemplo que os decía para ver la diferencia entre Union y Union All. Para ello tenemos que irnos a productos nuevos e insertar, lo voy a hacer desde la consola SQL para no ver una instrucción que veremos dentro de poco, que es Insert Into. Vamos a insertar, como decía, desde la consola que nos ofrece PHPMyAdmin, un artículo nuevo en la tabla de productos nuevos. Ese artículo nuevo debe ser idéntico para que se repita a un artículo que tengamos en la tabla de productos, ¿no? Luego, entonces, quizás lo primero que debemos hacer es elegir un artículo de la tabla de productos. Yo voy a elegir, por ejemplo, las mancuernas, ¿no? Voy a intentar memorizar la información de este artículo AR06 Deportes Mancuernas, 60 euros, 13 de septiembre del 2000, verdadero USA, y el campo foto vacío. Y vamos a insertar un artículo exactamente igual dentro de productos nuevos. Luego, entonces, ahora sí, nos vamos a insertar en productos nuevos. Bien, pues código artículo era AR06, espero recordar todos los datos, ¿no? La sección a la que pertenecía esto pues era deportes, nombre del artículo pues era mancuernas, el precio de este artículo era 60.40, para tenerlo exactamente igual, la fecha pues era año 2000-09-13, si no recuerdo mal, importado verdadero, porque sí ha sido importado, el país de origen USA, y como el campo foto pues es null, lo dejamos vacío y le damos a continuar. Con lo cual nos inserta una fila en la nueva tabla, vamos a comprobar que es verdad, abrimos la tabla y vemos como efectivamente el último artículo que tengo en la tabla pues es precisamente este artículo, ¿no? Con lo cual este registro lo tenemos ahora mismo en dos tablas, en productos y en productos nuevos. Si la información de alguno de los campos fuera ligeramente diferente, pues entonces no tendría sentido el utilizar el union. O sí tendría sentido, pero saldría dos veces, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que el artículo es igual, pero en vez de AR06 es AR99, pues ya el registro no sería idéntico, con lo cual saldría dos veces, ¿no? Para que union no repita un registro, pues evidentemente la información de todos los campos del registro debe ser idéntica en ambas tablas. Dicho esto, vamos a hacer ahora la consulta de unión para comprobar que efectivamente pues este artículo sale solamente una vez, ¿no? Luego entonces select asterisco from y continuamos. Productos. Vamos aquí, a ver si lo escribo bien. La sección que queremos ver, pues en esta tabla va a ser deportes, web sección igual a deportes, ya que este artículo pues era de deportes y ahora es cuando viene el operador union y a continuación pues la otra instrucción select asterisco from productos nuevos. En esta segunda consulta no vamos a establecer criterio para que nos saque todo lo que tenga en esta tabla. En esta tabla ya tenemos artículos pertenecientes a tres secciones: alta costura, deportes de riesgo y deportes, que es el que acabamos de incluir. Hecho esto, pues vamos a pulsar el botón de continuar y si todo va bien, pues este artículo debe haber salido solo una vez nada más. Entonces, bueno, pues echando un vistazo, vemos como efectivamente, pues aquí le tenemos, AR06, deportes, mancuernas, etcétera. Si nos movemos hacia adelante para ver el resto de artículos en esta base de datos, en esta consulta, perdón, pues veremos que el AR06 solo aparece una vez, solo está una vez. Aquí estamos viendo ya el final de esta consulta y el AR06, las mancuernas, solo están una vez. Aquí tenéis la prueba de que registros repetidos, solo los muestra una vez. ¿Pero cuál está mostrando? ¿El de la tabla 1 o el de la tabla 2? Bueno, pues ya os digo yo que está mostrando siempre el de la tabla 1. Podéis hacer una prueba, si lo deseáis, que yo no lo he hecho así, quizás habría sido bueno hacerlo. Introducir el AR06 en la tabla de productos nuevos en minúsculas. De esta manera diferenciaréis cuál pertenece a la tabla 1 y cuál pertenece a la tabla 2. Pero bueno, una vez hecho esto veréis que siempre os muestra el que está en mayúsculas porque saca el de la tabla 1. Bueno, pues esto cambia totalmente si en vez de utilizar el operador union, utilizamos el operador union all. Union all, pues lo que hace es mostrarnos todos. Luego entonces vamos a editar esta instrucción SQL. Esto pues lo que hace PHPMyAdmin es abrirnos una ventana nueva. Voy a ampliarla un poco para trabajar mejor. Y aquí pues simplemente cambiando este union por un union all, tal y como lo tengo ahora mismo en pantalla, lo que hemos hecho con esto es decirle a la consulta que si se repiten registros, muestre todos, aunque se repitan. Si se repiten dos veces, como 200, da igual. Bueno, pues una vez hecho esto, pulsamos nuevamente en continuar, la consulta debe de actualizarse
Voy a cerrar este panel y ahora, pues echando un vistazo, debería de aparecer 2 veces. Estoy viendo aquí cómo aparece una primera vez y ahora, pues si avanzamos hacia adelante en esta consulta, pues vemos cómo efectivamente al final de la consulta aparece una segunda vez. Bien, pues esta es la diferencia entre Union y Union All. Bien, pues vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. En el próximo vídeo pues veremos el resto de comandos, o por lo menos los explicaré, ¿no? Porque aunque no están soportados en MySQL y Access, sí que conviene saber el funcionamiento y para qué sirven, porque pueden ser útiles, ¿no? Y seguiremos avanzando con las consultas de unión interna. Lo dicho, os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.